Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestras pildoritas hablando de la administración pública y del sector público. En la última clase estuvimos haciendo una referencia a los principios de actuación de la administración pública. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en lo que es la Ley 40/2015, que es en la actualidad la que va a regular esta cuestión, y vamos a ver exactamente lo que es el sector público y lo que engloba ahora el sector público. Recordamos, para no perdernos, que decíamos que en el Estado hay tres poderes. Los tres poderes del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo son las Cortes Generales, Congreso y Senado. El ejecutivo, gobierno y administración, y el judicial, conjunto de juzgados y tribunales que se encargan de juzgar y hacer ejecutar el juzgado. En el caso del poder ejecutivo, es gobierno y administración, que son las mismas personas, son los mismos, es el mismo equipo, pero en su vertiente política será gobierno y en su vertiente administrativa es administración. Bien, una vez dicho esto, hay una ley, que es la Ley 40/2015, que es la que se va a encargar de la regulación de lo que es precisamente este concepto de administración, del poder ejecutivo en su vertiente administrativa. De hecho, esta ley nos dice que establece y regula las cuestiones básicas del régimen jurídico de las administraciones públicas. Esto es muy importante. El régimen jurídico es la regulación. El régimen jurídico es todo aquello que se va a referir a lo que es la regulación jurídica, las leyes que van a ser de aplicación, las normas que van a ser de aplicación, los preceptos que van a ser de aplicación a las administraciones públicas. Si nos fijamos, regula las bases, por tanto, es una competencia exclusiva del Estado el regular las cuestiones básicas en materia del régimen jurídico de las administraciones públicas, pero va a ser compartida por las comunidades autónomas en el sentido que las comunidades autónomas sobre el régimen jurídico de administraciones públicas van a poder hacer desarrollo legislativo, van a poder hacer esa legislación compartida. Y es por esta razón que, por ejemplo, en Aragón nos vamos a encontrar una ley de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de esa legislación compartida, de esa competencia compartida, de esa legislación de desarrollo que puede hacer de las cuestiones básicas que se recogen en esta ley. Por tanto, esta ley regulará todas las cuestiones básicas que serán de aplicación a todas las administraciones, pero es una competencia compartida con las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma podrá, desarrollando lo contenido en esta ley que regula estas cuestiones básicas, hacer sus propias leyes de administración para la propia comunidad autónoma. Esta ley también regula el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y también la potestad sancionadora. Son dos conceptos importantísimos que se han introducido en las leyes de procedimiento y en las leyes del sector público, que es la responsabilidad patrimonial que tiene la administración y también la potestad para sancionar. La responsabilidad patrimonial es que va a responder la administración, va a responder del funcionamiento de los servicios públicos, sea normal o anormal, siempre que cause un daño o una lesión en los bienes y derechos de los particulares o de los ciudadanos, se va a poder exigir una responsabilidad patrimonial a la administración. Y luego también va a tener una potestad sancionadora, que es una potestad para poder sancionar, castigar a lo que, cuando tanto a sus propios funcionarios como a los ciudadanos, sin necesidad de ir a los tribunales. También esta ley se va a encargar de la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado y del sector público institucional. Ya va a recoger, aparte de las cuestiones básicas que van a afectar a todas las administraciones públicas, que ya definimos en virtud del principio de descentralización en la anterior píldora, además de las cuestiones básicas para todas las administraciones, también en concreto va a regular toda la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, porque es la ley de carácter nacional. Después, cada comunidad autónoma, en base a las cuestiones básicas recogidas en esta ley, dictará sus propias leyes de desarrollo legislativo, donde se regulará la organización y el funcionamiento de cada una de esas administraciones autonómicas, cada una la suya. Bien, vamos a ver que en el artículo 2 nos establece precisamente lo que es el sector público. Toda esta ley se aplica al sector público, es importante. Concepto sector público. El sector público, ¿qué recoge y qué comprende?
Comprende la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. Fijaos, las tres primeras son en virtud de la división territorial del Estado, lo que sería el Estado, la nación española, que sería la AGE, la Administración General del Estado, cada comunidad autónoma, porque la división territorial son las comunidades autónomas, nos acordamos del principio de descentralización, sería cada una de las administraciones de las comunidades autónomas, será sector público, y en tercer lugar las entidades que integran la administración local, las provincias con sus diputaciones provinciales, los municipios con sus ayuntamientos. Estas tres ya son conocidas nuestras. Y luego aparece en cuarto lugar como integrante del sector público el sector público institucional. ¿Qué engloba el sector público institucional? El sector público institucional recoge organismos públicos y entidades de derecho público que están vinculados y dependientes en las administraciones públicas. Bien, aquí yo en las clases habrá personas que me escucharán ahora y se sonreirán porque lo he repetido muchas veces, lo que es la diferencia entre el órgano de una administración pública y lo que es un organismo público o una entidad de derecho público. Entonces, aquí yo siempre pongo una metáfora, os lo voy a explicar en este momento para que lo comprendamos bien. Bien, cuando nosotros hablamos de una administración pública o cuando hablamos de una administración, esta administración está integrada y conformada por órganos administrativos. Los órganos administrativos son las que la forman esta administración. Cada uno de estos órganos la conforma. Recordamos aquí el principio de desconcentración. La administración estará integrada por distintos órganos administrativos que están ordenados jerárquicamente y que se supeditan unos a los otros. Bien, esto es como yo, por ejemplo, que estoy integrada por mis órganos. Estoy formada por mis pulmones, mi corazón, mi hígado. Todo esto forma parte de mí, me integra. Ese es el concepto de órgano que integra una administración. Y luego hay otro concepto que es el organismo público, que está conformado pues, por organismos autónomos, las entidades de derecho público. Todo esto es como son órganos que no son órganos, son organismos que se encuentran adscritos, vinculados, dependientes, pero que tienen una cierta autonomía. No integran a la administración, sino que se encuentran dependientes de la misma, adscritos a la misma. Sería el ejemplo de mi hija. Mi hija no me integra. Mi hija es dependiente, se encuentra vinculada a mí y es dependiente de mí porque es menor de edad. A su vez, mi hija tiene sus propios órganos que la integran. Tiene su corazón, sus pulmones, su hígado, sus riñones. Entonces, cuando hablemos de órgano, es lo que a mí me integra, lo que me conforma. El órgano conformará la administración. Pero el organismo público, entidad de derecho público, organismo autónomo, es algo que se encuentra vinculado, dependiente, no es una administración independiente, sino que es administración pública, pero vinculada, dependiente a una administración que tiene sus propios órganos que la integran. Entonces nos acordaremos siempre de este ejemplo, el ejemplo de mi hija y de yo misma. Llevado esto a lo que sería en el gobierno de Aragón, pues tendríamos, por ejemplo, el ejemplo más claro que se puede ver es el siguiente. Dentro de lo que es la administración aragonesa, nos encontramos en su división administrativa con el Departamento de Sanidad, que es una de las consejerías. En el Departamento de Sanidad hay órganos administrativos, hay direcciones generales, hay una Secretaría General Técnica. Todos estos son órganos administrativos que integran este Departamento de Sanidad dentro de la administración. Y a su vez hay un organismo público que es un organismo autónomo, que es el Servicio Aragonés de Salud. El Servicio Aragonés de Salud tiene su propia composición, dos órganos suyos que lo integran. De hecho, tiene, por ejemplo, capacidad para convocar oposiciones él por sí mismo y se encuentra vinculado, dependiente, adscrito al Departamento de Sanidad, pero no integra, no es un órgano que integra al Departamento de Sanidad, sino que es un organismo que se encuentra vinculado, adscrito, dependiente, con su propia estructura, con su gerente, con sus propias cuestiones, que conserva una cierta autonomía en determinadas cuestiones. Tiene una vinculación, una adscripción y una dependencia, pero no integra, no es un órgano que integre el Departamento de Sanidad. Bien, dicho esto,
Los organismos públicos y entidades de derecho público formarán parte del sector público institucional. En segundo lugar, una entidad de derecho privado que se encuentre vinculada o dependiente a una administración pública, que las leyes recojan, estaremos hablando de cualquier entidad privada, ya no es pública, una entidad privada, que las leyes recojan que en ese punto en concreto ejerce potestades administrativas por cualquier circunstancia y que las leyes le atribuyan que en un momento determinado y concreto va a actuar como si fuera una administración pública. Se está permitiendo por la ley, se hace esta cuestión y eso hace que entre dentro, que ejerzan potestades administrativas, que entre dentro del sector público institucional. Que ejerzan potestades administrativas implicaría que puedan tener, por ejemplo, la potestad sancionadora. Sería la de pues, abrir un expediente sancionador y sancionar, sin necesidad de ir a los tribunales. Si la ley lo permite a una entidad de derecho público que haga todo esto, esa entidad entrará a formar parte de lo que es sector público institucional. Y en tercer lugar, las universidades públicas. Las universidades públicas se rigen por su normativa específica. En España es la Ley Orgánica de Universidades y todos los decretos de desarrollo de esta ley y toda su normativa, y en su defecto por lo que recoge aquí la ley. Así que, recapitulando, tenemos sector público, la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y el sector público institucional. Sector público institucional, ¿quién lo conforma? Los organismos públicos y entidades de derecho público, hemos explicado, nos acordamos de mi hija y de mí. En segundo lugar, entidades de derecho privado, pero siempre que la ley les otorgue esas potestades administrativas y actúen de forma pública en unas determinadas cuestiones. Y en tercer lugar, las universidades. Muy importante. Y dentro de todo esto, ¿qué se considerará ahora como administración pública? Será administración pública la Administración General del Estado, la A del sector público, las de las comunidades autónomas, la local y dentro de lo que era el sector público institucional, lo de los organismos públicos, la letra A, lo de mi hija. O sea, se van a considerar las tres primeras, las de siempre, la de la Organización Territorial del Estado, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, la local y los organismos públicos vinculados y dependientes de una administración pública. Ese será el concepto administración pública. Administración pública a partir de la ley 40/2015 serán estas cuatro. Entonces, aquí me voy a encontrar la definición de sector público institucional y administración pública. Esto intento asimilarlo bien porque me va a dar una composición muy general para después profundizar en determinadas cuestiones que son muy importantes para comprender la materia. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que os haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntáis por mail. Hasta luego a todos.